Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en esta serie de estudios bíblicos completamente nuevecita. La Iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a caminar por algunos capítulos de todo el Nuevo Testamento, no solamente el libro de los Hechos, donde vamos a comenzar en el día de hoy, pero vamos a ver otras partes del Nuevo Testamento, incluyendo los Evangelios, donde están las enseñanzas del Señor Jesucristo, en las cuales se fundamentan el cristianismo del Nuevo Testamento y el cristianismo de este tiempo. En el día de hoy vamos a hablar de la primera reunión de la congregación, qué hacían y cómo. Y a partir de ahí nosotros vamos a entender muchas cosas de lo que nosotros hacemos en este tiempo, en este siglo XXI. Para eso vamos a leer el capítulo 1 del libro de los Hechos y por ahora vamos a ver los versículos del 12 al 14. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Y lo vamos a leer en esta ocasión en la Nueva Traducción Viviente. Después los apóstoles regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Yo sé que más adelante lo vamos a hacer, pero diciéndolo de antemano, una lectura completa de Hechos capítulo 1, versículo 12 hasta el 26, nos presenta la primera vez que los creyentes se reunieron después de la partida física del Señor Jesucristo y antes de la llegada o manifestación del Espíritu Santo. Quiere decir que había un espacio vacío de 10 días donde físicamente no estaba Jesús y tampoco el Espíritu Santo se había manifestado en lo que posteriormente conoceremos como el bautismo del Espíritu Santo. Este breve pasaje relata dónde se reunían, qué hacían, cómo lo hacían, dándonos pauta de reflexión para sacar ideas y principios aplicables a la iglesia del día de hoy y a la vida espiritual de cada uno de nosotros del día de hoy. Sin la presencia física del Señor Jesucristo y sin haber llegado el Espíritu Santo, vamos a observar bien la forma cómo se comportaron. De regreso a Jerusalén, los discípulos se reunían en el templo para adorar a Dios, según Lucas capítulo 24, versículo 53. Se reunían en una parte del atrio en el templo de Jerusalén para adorar a Dios. Y se hospedaban en una casa que probablemente era propiedad de María, la hermana de Bernabé y la madre de Juan Marcos, según Hechos capítulo 12, versículo 12. Aquí en el aposento alto, que fue donde comenzamos a leer el versículo 12 y 13, aquí de Hechos capítulo 1, en este aposento alto se mantenían unidos y entre otras cosas, ¿qué era lo que hacían? Oraban y rogaban. La composición de este grupo era bien variada y eso tiene importancia para entender por qué había una sana convivencia entre ellos. No hablamos de una sola familia biológica, sino de personas unidas por el lazo del cristianismo. La lista de estas personas, como acabamos de leer, la encabeza el apóstol Pedro y menciona especialmente a María, la madre de Jesús, y a los hermanos carnales de éste y otras mujeres. La cantidad de personas era de 120 y leyendo entre líneas
este pasaje hallamos que solo la creación de un ambiente al estilo Salmo 133 de habitar en armonía tantas personas impidió que entre ellos hubiese problemas y escándalos. Porque no es fácil 120 personas morando en un solo lugar. Ahora, la oración y los ruegos tienen poder para sanar no solamente a la persona, pero también los ambientes, los lugares. La oración tiene poder para hacer que la presencia de Dios se manifieste y tome dominio y control de cualquier situación. Cuando la iglesia no ora como debe hacerlo, se manifiestan los deseos de la carne y comienzan los celos amargos, las críticas, las incomodidades, los reclamos por antigüedad en el servicio o reclamos por lazos familiares. Con esto se pasa a la discriminación, al grupismo y se rompe la unidad de los creyentes. Noten que Dios ha prometido abundante bendición para el pueblo que se humilla y ora. Él dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bien conocido en 2 de Crónicas 7:14. Tierra sanada equivale a fuente de trabajo estable, ambiente familiar saludable, relaciones de hermanos fraternales. La oración y los ruegos facilitan el avance y la unidad de todos los creyentes. Por ejemplo, Epafras, un compañero de prisión del apóstol Pablo, que era de Colosas, compañero de Pablo, oraba por los creyentes colosenses para que estuvieran firmes, fueran perfectos y completos en lo que Dios quiere, según Colosenses capítulo 4, versículo 12. Muy importante esto. Fíjese que con la oración de Epafras, que es una persona que está presa con el apóstol Pablo en Roma, pero él sabe que la iglesia en Colosas, los hermanos son seres humanos, pero él está orándole a Dios para que ellos estén firmes, fueran perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Solo por la oración y los ruegos creemos que estos 120 creyentes podían morar en ese lugar sin mayores problemas y complicaciones. De ese hecho se deriva la línea de acción de la iglesia de hoy. Solo orando y rogando podemos mantener la unidad y el avance de la iglesia. Si la iglesia no ora y no ruega, se cae, como le pasó momentáneamente al pueblo hebreo cuando estaban peleando contra los amalecitas, y se narra perfectamente bien en Éxodo capítulo 17 versículo 11. Moisés estaba orando con las manos levantadas. Cuando él se cansaba, prevalecía la carne, prevalecía Amalec, prevalecía el enemigo y traía desunión en el pueblo de Dios. Cuando Uri y Aarón vieron la situación, fueron y se acercaron a Moisés, y entre los tres tenían las manos levantadas. Entonces el pueblo pudo triunfar. Juntos y unánimes era la consigna vencedora entre estos primeros creyentes o entre esta primera congregación de los seguidores de Jesucristo. Cuando la iglesia tiene como pilares de sostenimiento la oración y el Espíritu Santo, avanza y vence los obstáculos de división, de atraso o de estancamiento. Lo mismo se da en una sola persona que sea creyente, que él pueda arrimar un lado sobre la oración y arrimar el otro lado sobre el Espíritu Santo. Jamás en la vida se va a caer. El porvenir de la iglesia lucía brillante, sin saber ellos a qué enemigos se enfrentarían cuando los poderes religiosos y políticos dirigieran los cañones contra ellos. Aquí vale la pena recordar un episodio parecido ocurrido en el Antiguo Testamento, narrado en el libro de Esther, y ocurrió en la antigua Persia, en los días del gobierno del rey Asuero. Se narra en este libro de Esther que Amán
era el primer ministro del gobierno y él se ensañó contra el pueblo judío que vivía disperso en las 127 provincias que conformaban el reinado de Asuero. Propuso el exterminio del pueblo judío y la confiscación de sus bienes. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los creyentes en el caso de Mardoqueo, Esther y las doncellas que estaban con ella? Entraron en un tiempo de ayuno y oración para ser fortalecidos interiormente y desafiar el malvado plan de Amán. Todo lo que iba a ser luto, llanto y dolor, Dios lo cambió en fiesta, gozo y alegría. Quiere decir que hay mucho poder en la oración congregacional. Y es lo que nos están diciendo estos versículos, de dónde se reunían los creyentes y qué era lo que estaban haciendo. En esos 10 días donde Jesucristo se había ido y el Espíritu Santo no se había manifestado, ellos estaban orando y rogando. Vamos a ver entonces los siguientes versículos del 15 al 20. Hechos, capítulo 1, 15 al 20, en la Nueva Traducción Viviente. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Acéldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Noten bien, hermano, que nosotros vamos paso a paso, porque es la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Y ya vemos que era lo que estaban haciendo en la primera parte, orando y rogando, pero bien unificados. Ahora vamos a ver que Pedro, actuando como vocero de todos, reconoció y no ocultó la nefasta acción de Judas. Después de orar y rogar, se fundamentó en las Escrituras para hacer ver a los discípulos que lo de Judas estaba profetizado como un hecho que debía ocurrir. De esta manera afirmó la fe de los discípulos, que estaban tristes por dos cosas: por la partida de Jesús y por la traición y muerte de Judas, porque él era uno de ellos. ¿Cómo uno de los nuestros puede hacer algo semejante? Estaban muy tristes. Cristo ya se fue, pero también nos duele que Judas Iscariotes no esté con nosotros, porque él era uno de los nuestros. Entonces, mediante las Escrituras, el apóstol Pedro también está trayendo consuelo. Como iglesia podemos avanzar, crecer y mantener la línea de la unidad y al mismo tiempo reconocer cuando uno de los nuestros falla, o en este caso, cuando uno de los nuestros falló. No podemos negar que Judas estaba con ellos, pero por sus malas acciones de ser ladrón y traidor, no era uno de ellos, ya no lo era, porque eso sería torcer la historia de los apóstoles. Es decir, por todo lo malo que hizo, no podemos decir que él no era parte del grupo. Él era parte del grupo con todo y lo malo que hizo. Con todo y lo malo que hizo, no podemos pasarle un paño tibio como para limpiar la cara del grupo apostólico y sacar a Judas de allí. No,
el apóstol Pedro está reconociendo delante de los 120 que ciertamente él era uno del grupo. Él fue uno de ellos y tuvo participación entre el grupo. Recordemos que Judas fue siempre mencionado de último en la lista de los apóstoles que aportan los evangelios, pero fue amado por Jesús como el hombre de su paz y de su confianza, porque Judas era la especie de tesorero del grupo y él era que llevaba la bolsa donde se guardaba el dinero que se utilizaba en el ministerio de Jesús y los apóstoles. El final de Judas debe verse como el ejemplo que siguen aquellos que traicionan a Dios, aunque Dios haya puesto su confianza en ellos. Es interesante, hermano, hasta este punto que venimos, iniciando el estudio de la iglesia, el Nuevo Testamento, donde nosotros podemos ver al pueblo del Señor orando, rogando y en una unidad monolítica. Y antes que cualquier cosa con respecto a lo que tomó Judas, a lo que hizo Judas, pueda romper esa unidad, entonces el apóstol Pedro, utilizando la palabra del Señor, uno de los salmos de David, entonces él procede a decir que esto estaba profetizado. Desde el punto de vista nuestro, no que necesariamente fuera Judas Iscariote, porque ya nosotros hemos estudiado en temas pasados que el diablo los tentó a todos, los provocó a todos, pero el que reaccionó ante la tentación fue Judas, y este vino a ser señalado como el traidor. Ahora vamos a ver estos versículos a continuación que conforman el tercer bloque del capítulo 1 de Hechos, versículos 12 al 26. Vamos a ver qué dice del 21 al 26. Entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Cristo Jesús. Es interesante que cuando ya el apóstol Pedro termina de citar la última parte del Salmo de David, donde se habla de qué es lo que hay que hacer, quede desierta su casa y tome otro su oficio, entonces los requerimientos para tomar ese oficio no pueden ser cualquiera, sino una persona que haya sido testigo desde el bautismo de Jesucristo hasta su ascensión. Alguien que haya estado con el grupo desde el principio. Esto lógicamente hace ya que los hermanos carnales de Jesús, pues ninguno califiquen, porque ellos no estaban. Y llegó un momento, incluso la palabra de Dios dice que ellos no creían en Jesucristo, como que Él era el Mesías. Entonces dice el verso 23, así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo. Oye, este hombre lo conocían por tres nombres: José, Barsabás o el Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron. Miren bien el procedimiento. Quienes califican de todos los que están aquí son 120 personas que hay allí. 120 personas que hay allí, que es un dato muy interesante que se está diciendo desde el principio. Entonces, ¿quiénes califican de los que están allí? Estos dos, José, llamado Barsabás, y Justo, y Matías. Entonces ellos proceden a orar. ¿Qué dice el contenido de su oración? Y ahí aprendemos: oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos, llamado José Barsabás, más conocido como el Justo,
Ya lo he mencionado anteriormente. Y el otro simple y llanamente dice su nombre, Matías. Luego todos oraron diciéndole al Señor que Él de alguna manera u otra manifieste la elección que Él ha hecho. Es como cuando un cristiano dice que el sentir del Espíritu Santo sea puesto en el sentir mío para yo saber cuál fue la decisión que tú tomaste y yo seguir esa. Entonces Matías resultó elegido y desde ese momento él fue contado con el grupo. Para completar el grupo de los 12, Pedro entendió que había que llenarlo con uno de los mejores hombres que había en el grupo de los 120. En este punto, uno entiende el motivo de la mención de los 11 nombres de los apóstoles, la mención de la madre de Jesús y la mención de los hermanos de Jesús. No importa que uno sea familia de Jesús, carnalmente hablando, o familia de alguien que esté muy cerca de Jesús. Esos no son atributos para tomarlo en cuenta, para ver si la persona califica o no para un equipo de líderes. Tienen que haber otras cualidades por encima de esas. Es necesario ocupar a los mejores candidatos que hay en el grupo. ¿Y quiénes mejores que aquellos que han vivido, conocido y experimentado el testimonio completo de Jesucristo desde su bautismo hasta la ascensión? Eso quiere decir que ellos fueron testigos de la muerte de Cristo, de la sepultura de Cristo, de la resurrección de Cristo y también de la ascensión. Entonces es necesario escoger a los hermanos de más estima en la iglesia para que puedan dar dirección e instrucción en los casos que se puedan presentar y también hacer defensa de la fe. Eso está en 1 Corintios capítulo 6 versículos 4 y 5. No creo que Pedro le estuviera cerrando el paso a que uno de los hermanos de Jesús pidiera el puesto dejado por Judas. No, hubo una preocupación escritural para cumplir con lo que la Biblia decía al respecto. Se pudiera argumentar que Jesús tuvo tiempo para corregir el vacío dejado por Judas, pues pasó 40 días desde la resurrección hasta la ascensión y solo se dedicó a anunciar el reino de Dios, recalcando siempre en su resurrección, como dice Hechos capítulo 1 versículo 3. También se pudiera decir que Pedro y el resto de los apóstoles debieron haber esperado que el Espíritu Santo viniera para, empoderado de esta manera, entonces proceder a hacer la elección. Pero un análisis detenido sobre el breve periodo de 10 días de la iglesia, sin la presencia física de Jesús y sin la presencia del Espíritu Santo, nos hace pensar en los buenos pasos dados por estos 120 hermanos y hermanas de mantenerse unidos en el aposento alto, adorando y alabando a Dios en el templo, orando y rogando y dándole seguimiento a las Escrituras como regla de fe y conducta. Fue un acto de responsabilidad el asumido por Pedro para llenar la vacante dejada por Judas, cosa esto que nunca más se repitió al desaparecer uno de los apóstoles. Pero en ese momento había que hacerlo, porque había que mantener la unidad, la cohesión de este grupo de 120 y también subsanar el dolor que Judas había dejado en este grupo. No solamente la ausencia física de Jesús. Líbrenos Dios de que en la iglesia nuestra ocurra un escándalo. Pero si el escándalo llegara a ocurrir, escrituralmente tenemos que sanar nuestra comunidad y seguir hacia adelante. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor de esta manera. ¿Sabe por qué lo decimos? Que de ahí en adelante no se sustituyó a más nadie después que los apóstoles fueron muriendo, porque el siguiente apóstol en desaparecer de la escena fue Jacobo, el hermano de Juan, y que fue uno de los primeros apóstoles que Jesús llamó. Dice la Biblia en Hechos capítulo 12 versículos 1 y 2 que el gobernante de turno apresó y mandó a matar a espada a Jacobo. La dirigencia espiritual de la iglesia no procedió a elegir el sustituto de Jacobo. Por el contrario,
se pusieron a predicar, a cumplir la misión que Dios les había encomendado. Entonces la selección de José Barsabás, más conocido como Justo, y de Matías fue acertada y dejada en la mano de Dios mediante la oración. 3 son las cosas que aquí se notan. Número 1, la base bíblica de lo que se quiere hacer. Pedro y los demás se basaron en la lectura e interpretación contextual de los Salmos 69 y 109 para tomar la decisión. Segundo, oraron a Dios reconociendo que quien conoce los corazones de todos los hombres es Dios. Es decir, no se tomó una decisión discriminatoria porque eran muchos los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. No. Tercero, dejaron que Dios escogiera. El escogido fue Matías, una persona que por su silencio dice mucho. Fue testigo del bautismo de Jesús y de su ascensión al cielo. Esto significa que estaba desde el principio, siendo testigo ocular de Jesús y de sus obras. No fue escogido en el grupo original de los 12. No sabemos si fue parte del grupo de los 70 o de los 2 discípulos que buscaron el pollino para Jesús y ahora es propuesto para ocupar el puesto de un traidor. Él aceptó. Para mí, la acción de Pedro y el resto de los 120 fue acorde con la historia de los saltamontes. Los saltamontes, mencionados en el libro de Proverbios, capítulo 30. ¿Cuál es la historia de los saltamontes? Mire cómo lo dice. Proverbios 30. 24 al 28. Hay 4 cosas en el mundo que a pesar de ser pequeñas son más sabias que los sabios. Número 1, las hormigas. Insectos muy pequeños que guardan comida en el verano para tener suficiente en el invierno. 2. Los tejones, animalitos que por ser indefensos hacen sus cuevas entre las rocas. 3. Los saltamontes, que aunque no tienen comandante, son tan ordenados y disciplinados como un ejército. Número 4. Las lagartijas, que son fáciles de atrapar, pero viven libres en los palacios. De estos 4 animalitos mencionados, yo creo que Pedro y el grupo actuaron como los saltamontes, que no tenían comandante, pero estaban ordenados y disciplinados como un ejército. Ellos actuaron correctamente. No está Cristo porque se fue al cielo y todavía no ha descendido el Espíritu Santo. Entonces ellos procedieron a actuar de la manera que le he mencionado en base a Proverbios capítulo 30 versículos 24 al 28. Lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy, esperando en el Señor que podamos vernos en una próxima ocasión. Ustedes, después de haber escuchado y visto este estudio bíblico, pues lo pueden repasar de nuevo ya que queda ahí grabado y lo pueden compartir con otros también. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.